Estimados estudiantes del tercer año de la carrera de Letras Calismera o Calispera, les saluda el licenciado Francisco Javier Martínez Miranda, encargado de cátedra de griego. Y siguiendo con el contenido programático, la educación es algo natural y universal en las comunidades humanas. En esta oportunidad estaremos compartiendo la cultura y la educación de la nobleza, hilando las ideas al correcto uso del término paideia como el concepto con el que nos referimos a la educación griega. Es importante destacar que dicho concepto no explica el origen de la educación griega en sí misma. Para la cultura griega, la educación formaba parte fundamental del desarrollo natural de su pueblo. En ese contexto, es importante distinguir la educación de la cultura. Hablar de la educación no es otra cosa que la forma aristocrática progresivamente espiritualizada de una nación, mientras que hablar de la cultura reúne al mismo tiempo el espíritu, las costumbres y las prácticas de un pueblo, con sus herencias y rupturas, con sus virtudes y sus vicios. En ese sentido, tenemos la formación y la educación como aquella que cumple una función tan natural y universal de lo humano, pues éstas empieza con un contenido moral y práctico de manera oral. La formación en sí era vista por los griegos mediante la creación de un tipo ideal íntimamente coherente y claramente determinado. Por otro lado, la educación no era posible sin ofrecerle al espíritu una imagen del hombre como debe ser. Lo fundamental en la educación, por tanto, era la belleza expresada en la imagen anhelada del ideal. De ahí entonces la percepción de los griegos sobre formación y educación de sujetos, aspirando a la imagen anhelada de la que se evidencia en la literatura del exponente más reconocidos de esta cultura. Y como la educación empieza con un contenido moral y práctico de manera oral, implica tener un modelo a seguir, un ideal. Esta empezó siendo solo para un pequeño y selecto grupo, a la que la llaman nobleza. Se universaliza con el aumento de poder de la clase burguesa. Por otro lado, hay que señalar que la idea de la existencia de la alta cultura, lo que implica la existencia de diferentes clases sociales, se menciona que si bien el orden de estas pueden verse modificado, siempre surgirá una clase superior, una nueva nobleza, mediante la cual nacerá y se desarrollará la cultura de la nación. Si bien la nobleza es la fuente del proceso espiritual mediante el cual nace y se desarrolla la cultura, la formación griega inicia con el nacimiento de un ideal definitivo del hombre superior, al cual aspira la selección de la raza. Por lo tanto, la arete solo era alcanzable para los varones de la nobleza,
Es decir, arete, excelencia, virtud vinculado con la valentía y la destreza en el combate, sería el eje central de la formación griega. De ahí que el concepto de arete es utilizado para designar la excelencia humana, la fuerza de los dioses o el valor y la rapidez de los caballos nobles. Partiendo de estos dos conceptos, para arete, el antiguo ligado a la destreza guerrera y el más moderno al que se suma la nobleza de espíritu como esfuerzo para abrazar a lo humano en su totalidad, está ligada a la belleza, a las acciones del más alto heroísmo moral. Asimismo, la búsqueda de honor puede ser interpretada como soberbia entre los griegos. Sin embargo, para comprender el asunto, es necesario ver la arete como la unidad de todas las excelencias y el honor. De ahí tenemos entonces que el hombre griego prefiere vivir poco, pero convertirse en héroe, o habiendo hecho algo con alto significado. Es decir, el hombre griego busca la inmortalidad a través del legado. Ahora bien, en síntesis, el tema esencial de la historia de la educación griega es la arete, virtud. Su raíz se halla en las opiniones fundamentales de la nobleza. La nobleza es la fuente del proceso espiritual mediante el cual nace y se desarrolla la cultura. El concepto de arete es usado por Homero para designar la excelencia humana, la superioridad de seres no humanos, como la fuerza de las deidades. El hombre ordinario, en cambio, no tiene arete, pues es el atributo propio de la nobleza. Los griegos, por otro lado, consideraron siempre la destreza y la fuerza sobresaliente de toda posición dominante. En síntesis, el tema esencial de la historia de la educación griega es la arete, virtud. Su raíz se halla en las opiniones fundamentales de la nobleza. La nobleza es la fuente del proceso espiritual mediante el cual nace y se desarrolla la cultura. Por otro lado, el concepto de arete es usado por Homero para designar la excelencia humana, la superioridad de los seres no humanos, como la fuerza de las deidades. El hombre ordinario, en cambio, no tiene arete, pues es el atributo propio de la nobleza. Los griegos consideraron siempre la destreza y la fuerza sobresalientes de toda posición dominante. Asimismo, la verdadera prueba del fuego de la virtud humana significan el mantenimiento del arete. Íntimamente vinculado con la arete se halla el honor, y que el hombre homérico adquiere exclusivamente conciencia de su valor por el conocimiento de la sociedad a la que pertenece. En síntesis, en resumen, para Homero y el mundo la nobleza de su tiempo, la negación de honor era la mayor tragedia humana. Deseándoles nuevamente éxitos para todos, nos volveremos a encontrar en la próxima cita. Y a no olvidar que la vida hay que vivirla de colores. Eujaristó Poli, muchas gracias.